la Navidad del abandono. El reloj marcaba las 11:58 de la noche. La casa de Marian estaba iluminada con luces de colores que parpadeaban al ritmo de un villancico melancólico. En el centro del salón, un árbol de Navidad majestuoso brillaba con adornos dorados y rojos, pero el ambiente estaba lejos de ser festivo. Marian, vestida con su mejor atuendo y un maquillaje impecable, sostenía una copa de vino con la mano temblorosa mientras miraba el teléfono por 10ª vez en los últimos 5 minutos. ¿Dónde estás, Hugo? Dijiste que estarías aquí a tiempo para la cena. Había enviado ese mensaje hacía más de una hora. No había recibido respuesta. El sudor frío comenzaba a recorrer su espalda mientras un presentimiento oscuro se apoderaba de su pecho. Se acercó a la ventana, esperando ver las luces del auto de su esposo entrando en la cochera, pero solo encontró la soledad de una noche silenciosa. Cuando el reloj dio las 12 campanadas, su corazón se rompió en 1000 pedazos. El teléfono vibró en su mano, pero no fue un mensaje de disculpa o una llamada de Hugo. Fue una notificación que ella nunca esperó recibir, una foto de Hugo en una historia de Instagram. Sonriente. Acompañado de otra mujer. Marian sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen mostraba a Hugo abrazando a alguien más, brindando con una copa de champaña y un mensaje que decía, por un nuevo comienzo. El aire se volvió pesado, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su garganta se llenó de un grito de dolor que no pudo contener. La copa que sostenía en su mano cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, al igual que su corazón. ¿Cómo pudo hacerme esto, en Navidad?, gritó, mientras su voz resonaba en la soledad de la casa. La rabia comenzó a arder en su interior, desplazando momentáneamente el dolor. Corrió hacia el árbol de Navidad y arrancó los adornos con furia, uno por uno, como si destruir esa imagen de felicidad falsa pudiera aliviar el tormento que sentía. Dediqué años de mi vida a este hombre. Lo ayudé a construir su carrera. Estuve allí en sus peores momentos, y esto es lo que recibo a cambio. El sonido de su respiración agitada llenó el vacío de la sala mientras se desplomaba en el sofá. Entonces, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Hugo. Marian, lo siento. No podía seguir fingiendo. He encontrado a alguien más. Espero que puedas entenderlo algún día. Cada palabra era una daga directa a su alma. No podía creer la frialdad con la que había decidido acabar con su matrimonio. La noche que debía ser de amor y unión familiar se había convertido en un infierno. Marian pasó horas llorando en la oscuridad. Su mente oscilaba entre recuerdos felices y un odio creciente hacia Hugo. En medio de su desesperación, una idea comenzó a formarse. No puedo dejar que esto me destruya. Si él decidió seguir adelante, yo también lo haré, pero a mi manera. Con los primeros rayos del amanecer, Marian se levantó, todavía temblorosa, pero con una chispa de determinación en sus ojos. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero también sabía que tenía que demostrarle, y demostrarse a sí misma, que no era una mujer que se dejara vencer. Esa Navidad marcó el inicio de algo mucho más grande que el abandono. Fue el primer paso hacia una transformación que nadie, ni siquiera Hugo, podría haber imaginado. La Navidad del abandono sería recordada como el día que Marian dejó de ser víctima para convertirse en una fuerza imparable. Las sombras del rencor. La mañana después de la traición, la casa de Marian era un reflejo del caos en su interior. Las luces de Navidad seguían parpadeando, pero ahora iluminaban un campo de batalla. El árbol, despojado de sus adornos, parecía tan roto como ella. Las copas rotas y los restos de vino seco en el suelo eran un recordatorio tangible de la noche anterior. Marian despertó en el sofá con los ojos hinchados y un dolor punzante en el pecho. Por un instante, esperó que todo hubiera sido una pesadilla. Pero al mirar su teléfono y ver la foto de Hugo abrazando a esa mujer, la realidad la golpeó de nuevo. «Maldito, despreciable», gritó, lanzando el móvil contra la pared con una fuerza que nunca supo que tenía. El dispositivo estalló en pedazos, pero el acto no logró aliviar el incendio que ardía en su interior. El odio comenzó a consumirla, un odio tan puro y abrasador que parecía tomar el control de su mente. Cada instante de sacrificio que había hecho por Hugo, cada noche de insomnio apoyándolo en sus proyectos,
Cada sonrisa falsa que había ofrecido para mantener la paz, ahora se transformaba en un látigo que la flagelaba. No fue suficiente para él. Nunca fui suficiente. La voz de la inseguridad susurraba en su mente, pero Marian se negó a escucharla. No. No soy yo la que está rota. Es él, el que no supo valorar lo que tenía. Se encerró en su habitación durante horas, viendo fotos antiguas y reviviendo momentos que ahora le parecían una mentira. En cada imagen, Hugo sonreía a su lado, pero ahora Marian solo podía ver el rostro de un hombre que la había traicionado. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la ira, creando un torbellino de emociones que la dejó sin aliento. Finalmente, en medio de ese caos, tomó una libreta vieja y comenzó a escribir. Sus palabras eran un torrente de dolor y rencor. Hugo, fuiste el veneno que bebí sin saberlo. Me hiciste creer que era feliz mientras me desgastabas lentamente. Pero ahora, quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que el dolor te alcance, que la culpa te devore, y que cada noche te ahogues en el arrepentimiento. Mientras escribía, su rostro se endureció. Las lágrimas cesaron, y una nueva sensación comenzó a surgir, la necesidad de venganza. No sería una venganza impulsiva o violenta, no. Sería una venganza calculada, elegante y devastadora. Haría que Hugo lamentara cada segundo que pasó con esa otra mujer. Haría que se arrepintiera de haber dejado a Marian. Él va a saber quién soy. Va a ver lo que perdió. Y cuando intente volver, yo seré la que lo rechace. Esa noche, Marian se miró en el espejo por primera vez desde la traición. Su reflejo la sorprendió, sus ojos estaban inyectados de rabia, pero detrás de esa ira había algo más. Una chispa de determinación que nunca antes había sentido. Decidió que el primer paso sería reconstruirse. Si Hugo había encontrado a alguien más, Marian demostraría que no lo necesitaba. Sería más fuerte, más brillante, más imparable que nunca. Pero, sobre todo, lo haría con un propósito claro, hacerle pagar. Comenzó a diseñar su plan. Sabía que no podía quedarse en la oscuridad. Necesitaba salir al mundo, mostrarse radiante, incluso si por dentro todavía estaba rota. La idea no era esconder su dolor, sino convertirlo en su arma más poderosa. Al día siguiente, se inscribió en clases de piano. Recordó que, de niña, soñaba con ser pianista, pero lo había dejado de lado para apoyar los sueños de Hugo. Ahora, era el momento de recuperar lo que él le había robado, su identidad, su pasión, su vida. Mientras sus dedos tocaban las primeras teclas, sintió como el odio y el rencor fluían hacia la música. Cada nota era una descarga de ira, cada acorde, un recordatorio de que estaba construyendo algo hermoso a partir de su dolor. Los demás en la clase la miraban sorprendidos, su intensidad era casi palpable. Con cada día que pasaba, Marian se sumergía más en su transformación. El rencor la acompañaba como una sombra, pero no la debilitaba. Al contrario, la fortalecía. Cada vez que pensaba en Hugo y esa mujer, su determinación crecía. El rencor será mi motor, pero no mi destino. Voy a usarlo para llegar más lejos, para demostrarle al mundo quién soy, y luego lo dejaré atrás como él me dejó a mí. En el fondo, sabía que estaba caminando por una cuerda floja entre la destrucción y la redención. Pero en ese momento, poco le importaba. Solo quería sentir el fuego, el ardor de su rabia, y usarlo para forjar la nueva Marian, una mujer imparable, nacida de las sombras del rencor. La chispa que encendió esa transformación aún estaba lejos de apagarse. En su mente, la imagen de Hugo la perseguía, y con ella, la promesa de que algún día él volvería arrastrándose. Y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Furia y determinación. El sonido de las teclas del piano resonaba en la pequeña sala de prácticas. Las notas eran intensas, casi violentas, como si cada acorde desgarrara el silencio con la misma fuerza que el dolor desgarraba a Marian por dentro. Su maestra, una mujer mayor de gesto amable, observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. Nunca había visto a nadie tocar con tanta intensidad. Marian no solo aprendía música, estaba transformando el piano en su campo de batalla. Cada tecla golpeada era un grito reprimido, una lágrima no derramada. Era su manera de enfrentarse al mundo y,
sobre todo, a su propio tormento. Pero su transformación no se limitaba al piano. Marian había hecho una lista, escrita con furia en una hoja arrugada, titulada Metas para mi nueva vida. Era una mezcla de objetivos aparentemente banales y desafíos titánicos. Recuperar mi figura. Cambiar de trabajo. Destruir la imagen que Hugo tiene de mí. Convertirme en alguien que él nunca pueda alcanzar. Cada línea estaba subrayada con rabia, como si fueran mandamientos inquebrantables. Y lo serían. El entrenamiento de la furia. A las 6 de la mañana, Marian comenzó a frecuentar un gimnasio que quedaba a unas cuadras de su casa. Al principio, se sentía fuera de lugar. Las miradas curiosas de los demás la incomodaban, pero ella no iba a detenerse. Compró ropa deportiva nueva, se ató el cabello en una coleta alta y, con los audífonos puestos, dejó que la música se mezclara con su ira mientras levantaba pesas y corría en la caminadora. Cada gota de sudor era un recuerdo de Hugo que se evaporaba. Cada músculo que ardía era una prueba de que estaba reconstruyéndose desde las cenizas. Quiero que mi cuerpo sea una fortaleza, un reflejo de mi determinación, se decía mientras sus piernas temblaban bajo el peso de las sentadillas. A medida que las semanas pasaban, los entrenadores notaron su cambio. Esa chica tiene fuego en los ojos, decían algunos. Y era cierto. Marian no era una mujer común, era un volcán a punto de estallar. El primer enfrentamiento. El destino, sin embargo, parecía empeñado en poner obstáculos en su camino. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, una notificación inesperada hizo que su corazón latiera con fuerza. Hugo había subido una nueva foto con la misma mujer. Esta vez, estaban en una playa, sonriendo bajo el sol, con un pie de foto que decía, el amor verdadero llega cuando menos lo esperas. Marian sintió que el mundo se detenía. Su respiración se aceleró, y la ira que creía bajo control volvió a arder con una intensidad peligrosa. Amor verdadero, después de lo que me hiciste, gritó al vacío de su apartamento. Esa noche, decidió que no podía seguir siendo solo una espectadora. Buscó a un amigo mutuo, Marcos, quien todavía tenía contacto con Hugo. Fingiendo calma, le preguntó casualmente cómo estaba su exmarido. Marcos, ajeno a las tormentas internas de Marian, le habló de cómo Hugo estaba más feliz que nunca y de sus planes de mudarse con su nueva pareja. Las palabras fueron como un puñal, pero Marian no dejó que se notara. En cambio, le pidió detalles, fingiendo que estaba bien. Quiero saber todo sobre su nueva vida. No porque me importe, sino porque necesito un punto de partida, pensó mientras escuchaba. Esa noche, no durmió. En cambio, empezó a trazar un plan. Marian no quería destruir a Hugo físicamente, quería algo mucho más profundo. Quería desmoronar la imagen que él tenía de sí mismo, arrancarle la seguridad que tanto alardeaba y mostrarle que ella era más poderosa de lo que él jamás imaginó. Un nuevo comienzo, una nueva estrategia. Marian se inscribió en un curso de liderazgo y desarrollo personal. Allí conoció a personas influyentes, empresarios y emprendedores que veían en ella una chispa inusual. Su capacidad para transformar su furia en energía productiva la hacía destacar. Pronto, comenzó a dar charlas sobre resiliencia, utilizando su historia como ejemplo. Con cada presentación, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Su nombre empezó a sonar en círculos sociales donde nunca había imaginado estar. Las invitaciones a eventos exclusivos comenzaron a llegar, y su confianza creció exponencialmente. Pero el fuego del rencor aún ardía. Sabía que todo esto no era solo por ella, era también por Hugo. Cuando él me vea, quiero que se dé cuenta de que perdió algo irrecuperable, se repetía como un mantra. El despertar de la pasión. Un día, mientras practicaban el piano para un pequeño concierto en un café local, un hombre entró al lugar. Era alto, de mirada intensa y sonrisa cautivadora. Su nombre era Alejandro, un empresario que había escuchado hablar de Marian y quería patrocinar su talento. La conexión entre ellos fue inmediata. Alejandro vio en Marian no solo a una pianista talentosa, sino a una mujer con una fuerza y una pasión que lo intrigaban. Marian, por su parte, sintió algo que no esperaba, una chispa de atracción genuina, algo que pensó que nunca volvería a experimentar.
pero no estaba lista para dejar entrar a nadie. Su corazón aún estaba gobernado por la ira y el rencor, y Alejandro lo percibió. Sin embargo, no se dio por vencido. «Te mereces algo más que el odio que llevas dentro», le dijo un día, y esas palabras la dejaron pensando. El enfrentamiento inminente. Marian sabía que su camino hacia la redención apenas comenzaba. La furia aún era su motor, pero también sabía que, en algún momento, tendría que decidir qué hacer con todo lo que había construido. Mientras tanto, se preparaba para lo inevitable, el día en que Hugo volviera a aparecer en su vida, atraído por la mujer poderosa y transformada que había emergido de las cenizas. Y cuando ese día llegara, Marian estaría lista. No como la mujer rota que él dejó atrás, sino como alguien imparable, una fuerza de la naturaleza que no se detendría hasta reclamar lo que le pertenecía, su dignidad, su poder y su vida. El capítulo de furia y determinación era solo el comienzo de una historia mucho más grande, una que dejaría huella en quienes la escucharan, sobre todo, en quienes la subestimaron. El resurgir de la pasión. La noche era fría, pero en el interior de Marian ardía un fuego incontrolable. Habían pasado meses desde que comenzó su transformación, y ahora, frente al espejo, veía a una mujer completamente distinta. Su cuerpo era más fuerte, su mirada más intensa, y sus labios dibujaban una sonrisa que no transmitía alegría, sino desafío. Marian no era solo una sobreviviente, ahora era una guerrera en pleno auge. Sin embargo, algo en su interior seguía vacío. Había dominado su ira, canalizado su rencor, y moldeado su vida en algo que nadie, ni siquiera Hugo, podría destruir. Pero esa noche, mientras revisaba las partituras para un nuevo concierto, se dio cuenta de que había algo que no podía ignorar: el deseo. No el deseo por Hugo, sino el anhelo de sentir, de vivir con una intensidad que la hiciera arder desde adentro. El encuentro inesperado. Todo comenzó una tarde, mientras tocaba el piano en un pequeño café del centro. Las notas fluían con una mezcla de furia y ternura, atrayendo a la clientela como un imán. Entre el público, una figura destacaba: Alejandro, el empresario que había mostrado interés en patrocinarla semanas atrás. Pero esta vez, Alejandro no se limitó a aplaudir al final del concierto. Esperó a que Marian terminara de recoger sus cosas y, con una copa de vino en la mano, se acercó a ella con una sonrisa audaz. «Oh, Marian, tocas como si estuvieras luchando contra demonios». Es fascinante. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando dejas de pelear y empiezas a disfrutar? Las palabras de Alejandro eran un desafío, y Marian no estaba acostumbrada a retroceder. Lo miró directamente a los ojos y respondió: «No sé si estoy lista para dejar de pelear. A veces, el combate es lo único que me mantiene en pie». Alejandro sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Esa noche, la conversación se extendió durante horas, y cada palabra parecía encender una chispa entre ellos. Marian no lo admitía, pero algo en Alejandro la hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Una chispa que se convierte en fuego. Días después, Alejandro la invitó a una gala de caridad en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Al principio, Marian dudó. No se veía como alguien que encajara en ese mundo de lujo y apariencias, pero algo dentro de ella, quizás la necesidad de demostrar que podía conquistar cualquier terreno, la impulsó a aceptar. Esa noche, Marian apareció en un vestido negro ajustado, con un maquillaje impecable y una mirada que podía congelar a cualquiera que se atreviera a subestimarla. Cuando entró al salón, sintió que todas las miradas se posaban en ella, pero no le importó. Estaba allí para demostrar que no solo había sobrevivido, sino que había renacido. Alejandro la recibió con una copa de champán y una sonrisa de admiración genuina. Durante la noche, bailaron, rieron y compartieron miradas que parecían incendiar el aire entre ellos. Pero lo que más sorprendió a Marian fue la manera en que Alejandro la trataba, no como a una mujer rota que necesitaba ser reparada, sino como a una fuerza indomable que merecía ser admirada. La tormenta interna. A pesar de la atracción creciente, Marian no podía ignorar las sombras de su pasado. Cada vez que Alejandro la tocaba, aunque fuera de manera inocente, una parte de ella se tensaba, recordando las heridas que Hugo había dejado. En su mente, todavía podía escuchar las palabras crueles, los reproches y las mentiras. Una noche,
después de una cena con Alejandro, Marian decidió enfrentar sus emociones de frente. Se sentó frente al piano, pero esta vez no tocó con furia ni con tristeza. Las notas que surgieron eran suaves, cargadas de melancolía y esperanza. Tocó hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte, y al final, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Por primera vez en meses, Marian no sintió rabia, sino algo mucho más profundo: aceptación. El primer beso. Días después, durante un ensayo para su próximo concierto, Alejandro apareció inesperadamente en la sala. Llevaba un ramo de flores y una sonrisa que desarmó a Marian por completo. No podía esperar para verte en el escenario, así que vine a verte aquí, en tu elemento, dijo, entregándole las flores. Marian, sorprendida y emocionada, dejó las flores a un lado y le pidió que se sentara. Tocó una pieza que había compuesto recientemente, una mezcla de pasión y dulzura que capturaba todo lo que sentía, pero no sabía cómo expresar con palabras. Cuando terminó, Alejandro se levantó, caminó hacia ella y, sin decir nada, la tomó por el rostro y la besó. Fue un beso lleno de fuego, de todas las emociones que ambos habían estado reprimiendo. Marian sintió como algo dentro de ella se quebraba, pero no de la manera en que Hugo la había roto. Esta vez, era una ruptura que la liberaba, que la hacía sentir completa. La elección de Marian. Esa noche, mientras se miraba al espejo, Marian se dio cuenta de algo importante: ya no era la mujer que Hugo había abandonado. Había resurgido de las cenizas, pero ahora enfrentaba una nueva decisión. ¿Dejaría que su pasión por Alejandro la consumiera, o aprendería a equilibrar ese fuego con la fortaleza que había construido? Marian no estaba segura de la respuesta, pero sabía una cosa: no iba a permitir que nadie más definiera su vida. Por primera vez, el resurgir de su pasión no era una debilidad, sino una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Y en ese momento, Marian entendió que su verdadera batalla no era contra Hugo, sino contra el miedo de abrirse nuevamente al amor, al riesgo y a la posibilidad de ser feliz. El eco del pasado. El piano de Marian resonaba en la inmensa sala vacía. Cada nota que tocaba parecía estar cargada de las cicatrices de su alma, un torrente de emociones que buscaban desesperadamente una salida. Aunque había encontrado un nuevo propósito y una chispa de pasión con Alejandro, el pasado seguía acechándola como un espectro implacable. Esa noche, el eco del pasado se presentó de forma inesperada, trayendo consigo una tormenta que Marian no podía ignorar. Un mensaje inesperado. La jornada comenzó tranquila, con Marian ensayando para su próximo concierto. Todo parecía en calma hasta que su teléfono vibró sobre el piano. Al ver el nombre en la pantalla, sintió un frío que le recorrió la espalda. Era un mensaje de Hugo. He escuchado que estás brillando como nunca, Marian. Me gustaría verte. Por favor, déjame explicarte. Cometí un error. Las palabras eran como un puñal en el corazón. Hugo, el hombre que la había abandonado sin miramientos, ahora intentaba colarse nuevamente en su vida. La rabia que creía controlada comenzó a hervir dentro de ella, mezclándose con un torrente de recuerdos dolorosos. El enfrentamiento interno. Marian dejó el teléfono sobre la mesa y salió al balcón, respirando profundamente en un intento de calmarse. Pero las imágenes del pasado invadían su mente, las discusiones, las traiciones, las lágrimas que había derramado por un hombre que la dejó destrozada. ¿Qué quiere ahora?, pensó con ira. ¿Acaso no fue suficiente con destrozarme una vez? Pero en el fondo, otra voz más suave, casi imperceptible, susurraba: tal vez necesitas cerrar ese capítulo tanto como tú. Tal vez necesitas enfrentarlo para liberarte de una vez por todas. El reencuentro. Contra todo instinto, Marian accedió a reunirse con Hugo. Eligió un café discreto, lejos de los lugares donde solía ensayar o dar conciertos. Llegó temprano, con el corazón latiendo con fuerza, no por amor, sino por el temor a lo desconocido. Hugo llegó puntual, vestido impecablemente, como si intentara proyectar una imagen de estabilidad y éxito. Pero Marian no veía al hombre que una vez amó, veía a un extraño que había causado estragos en su vida. Marian, estás increíble, dijo Hugo, intentando un tono casual que no ocultaba su nerviosismo. No estoy aquí para cumplidos, Hugo. Dime qué quieres y hazlo rápido.
Hugo suspiró y, por un momento, Marian vio algo que parecía arrepentimiento en sus ojos. Cometí un error enorme al dejarte. Estaba perdido, inseguro. Pero ahora veo todo lo que has logrado, y me doy cuenta de lo que perdí. Quiero una segunda oportunidad. Esas palabras, que podrían haberla derrumbado meses atrás, ahora le provocaron una mezcla de furia y burla. ¿Una segunda oportunidad?, repitió Marian, su voz goteando sarcasmo. ¿Crees que puedes volver como si nada hubiera pasado? ¿Como si tus mentiras y tu abandono no hubieran dejado cicatrices en mí? Hugo intentó acercarse, pero Marian levantó una mano para detenerlo. No soy la mujer que dejaste. Esa Marian murió cuando cerraste la puerta tras de ti. Ahora, soy alguien más fuerte, alguien que no necesita tu aprobación ni tu arrepentimiento para seguir adelante. El estallido de emociones. La conversación se tornó intensa. Hugo intentó justificar sus acciones, hablar de sus propios miedos y confusiones, pero Marian no estaba dispuesta a ceder. Tus miedos no justifican la forma en que me trataste. Fuiste egoísta, cruel, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Hugo, acorralado, cambió de tono. ¿Y qué hay de ti?, espetó. ¿De verdad crees que esta nueva vida te hará feliz? Sigues llena de rencor, Marian. Lo veo en tus ojos. Esas palabras golpearon un punto vulnerable. Marian sabía que aún llevaba consigo la carga del pasado, pero no iba a permitir que Hugo tuviera el poder de exponerlo. El rencor es mi combustible, Hugo. Pero no lo uso para hundirme, sino para levantarme. Tú eres parte de mi pasado, y ahí es donde te quedarás. Una decisión firme. Al salir del café, Marian sintió una mezcla de liberación y agotamiento. Había enfrentado a Hugo, pero las emociones que desató eran abrumadoras. Sin embargo, algo estaba claro, no había marcha atrás. Esa noche, mientras tocaba el piano, las notas eran más intensas que nunca. Cada acorde reflejaba su furia, su dolor, pero también su determinación. Era un grito al universo, una declaración de que estaba lista para dejar atrás las sombras del pasado y abrazar el futuro con toda su fuerza. Marian sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba preparada para enfrentarlo, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia historia. La trampa del orgullo. El eco de las palabras de Hugo aún resonaba en la mente de Marian, como una melodía disonante que no lograba silenciar. Aunque había jurado que él no tendría ningún poder sobre ella, algo en su interior seguía hirviendo. No era amor, tampoco arrepentimiento. Era una mezcla venenosa de orgullo herido y una necesidad insaciable de demostrarle que había perdido para siempre a la mejor versión de ella. El desafío del ego. Marian había estado ganando notoriedad como pianista en su ciudad, con una agenda de conciertos cada vez más abarrotada. Pero su éxito no era suficiente. Sentía que necesitaba más reconocimiento, más aplausos, más admiración. El fantasma del abandono seguía acechándola, empujándola a demostrar que era invencible, aunque por dentro todavía cargara con un corazón fracturado. Alejandro, su mentor y compañero en el camino de redescubrimiento, comenzó a notar la tensión en ella. «Estás tocando como si estuvieras en guerra con alguien», Marian le dijo una noche después de un ensayo particularmente frenético. «Y tal vez lo estoy, Alejandro. Tal vez estoy en guerra conmigo misma». Alejandro la miró con preocupación, pero decidió no presionarla. Sabía que las heridas de Marian eran profundas y que ella necesitaba enfrentarlas a su manera. Sin embargo, lo que no sabía era que Marian estaba planeando algo que podía llevarla al límite. La oferta inesperada. Un día, mientras revisaba su correo, Marian encontró un mensaje de un importante promotor musical que organizaba eventos de alta categoría. Había escuchado sobre su talento y quería incluirla en un evento exclusivo donde asistirían figuras influyentes de la industria. La oportunidad era una trampa dorada para su orgullo. Sabía que aceptar significaba exponerse al escrutinio de críticos exigentes, pero también era una forma de consolidar su lugar en un mundo que alguna vez le había parecido inalcanzable. Marian aceptó sin pensarlo 2 veces. «Voy a demostrarle al mundo quién soy ahora».
Voy a demostrarle a él quién perdió, se dijo a sí misma, mientras apretaba el puño con fuerza. El precio de la ambición. Las semanas previas al evento fueron un torbellino de ensayos, entrevistas y agotamiento físico. Marian se exigía más de lo que su cuerpo y su mente podían soportar. Las noches de insomnio se acumulaban, y su salud comenzaba a resentirse. Alejandro trató de intervenir. Marian, estás quemándote. Esto no es lo que queríamos cuando empezaste este camino. ¿Lo que queríamos?, replicó ella con frialdad. Alejandro, esto no es sobre nosotros. Es sobre mí. Sobre lo que necesito demostrar. ¿Demostrar a quién, Marian?, insistió. ¿A Hugo? ¿A esos críticos? Estás permitiendo que el orgullo dicte tus pasos. No lo entiendes, cortó Marian, dando la conversación por terminada. La noche del evento. El gran día llegó. El salón estaba lleno de celebridades, periodistas y empresarios. Marian llevaba un vestido negro elegante que realzaba su figura, pero sus ojos reflejaban la tormenta interna que la consumía. Cuando subió al escenario, el silencio se apoderó de la sala. Marian cerró los ojos y comenzó a tocar. Las notas fluían con una intensidad visceral, como si cada una de ellas fuera un grito de liberación. El público quedó hipnotizado, pero Marian no tocaba para ellos. Tocaba para el vacío que había dejado Hugo, para la furia que aún ardía en su interior. Pero en medio de su interpretación, sus manos comenzaron a temblar. Su cuerpo, agotado por semanas de sobreexigencia, comenzó a fallarle. Las notas se volvieron erráticas, y un murmullo de confusión recorrió la sala. Marian intentó seguir adelante, pero su visión se nubló. Finalmente, se detuvo, las manos inmóviles sobre las teclas. El silencio en la sala era ensordecedor. El momento de la caída. Mientras el público observaba con asombro y desconcierto, Marian se levantó lentamente, con el rostro pálido y el corazón latiendo desbocado. Salió del escenario sin decir una palabra, dejando atrás un eco de murmullos y especulaciones. En el camerino, su cuerpo finalmente cedió. Cayó de rodillas, las lágrimas brotando sin control. Todo su orgullo, todo su odio, todo su rencor, la habían llevado al borde del abismo. Alejandro la encontró así, rota y vulnerable. Marian, esto no es una derrota. Es una lección. ¿Una lección?, repitió ella, entre sollozos. He perdido todo, Alejandro. Me expuse y fallé. No has perdido nada que realmente importe. Pero necesitas entender que no puedes seguir permitiendo que el orgullo y el rencor dicten tu vida. La semilla de la redención. Esa noche, mientras Marian observaba su reflejo en el espejo, comenzó a comprender las palabras de Alejandro. Había estado atrapada en una trampa que ella misma había creado, una trampa donde el orgullo y el odio eran sus carceleros. No puedo seguir así, susurró. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó su fragilidad, su humanidad. Y aunque el camino hacia la redención sería largo y difícil, Marian sabía que estaba lista para enfrentarlo. No por Hugo, no por el público, sino por ella misma. El encuentro explosivo. El aire se tornó espeso desde el momento en que Marian aceptó la invitación a una gala benéfica donde sabía que Hugo estaría presente. No era casualidad, la vida había conspirado, o tal vez era el destino jugando con cartas marcadas. Su nombre figuraba entre los artistas que se presentarían esa noche, y él, ahora vinculado a los organizadores, no podría evitarla. Era la oportunidad que Marian no sabía si deseaba o temía. Había pasado meses reconstruyéndose, superando las sombras de su pasado, pero algo en ella, esa chispa que ardía como un fuego incontrolable. Sabía que este encuentro podía ser el momento definitivo para enfrentarlo y finalmente enterrar el pasado, o para dejarse consumir por él. El preludio de la tormenta. La gala era un despliegue de elegancia y superficialidad. Bajo la luz de los candelabros, las conversaciones llenaban el salón como un zumbido incesante, pero todo aquello era un telón de fondo insignificante para Marian. Vestida con un traje que irradiaba poder y confianza, caminó con una determinación que hacía girar cabezas a su paso. Hugo, rodeado de figuras influyentes, no la vio al principio.
pero Marian lo reconoció al instante. Su postura, su risa controlada, incluso el gesto con el que ajustaba el reloj en su muñeca, todo le resultaba familiar y, al mismo tiempo, exasperante. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Hugo quedó momentáneamente congelado, mientras Marian mantenía su mirada como si fuera una daga que lanzaba sin piedad. Ella no retrocedió. Era su momento. Las primeras palabras, una batalla disfrazada de cortesía. Hugo se acercó con la seguridad que siempre lo había caracterizado, pero también con una pizca de nerviosismo que no pudo ocultar. Marian, no esperaba verte aquí. Ella sonrió, pero no con calidez. Fue una sonrisa calculada, llena de ironía. ¿Por qué no?, respondió, con un tono que cortaba como cristal roto. Después de todo, parece que ambos nos movemos en los mismos círculos ahora. Hugo intentó mantener la compostura, pero Marian notó cómo sus manos se cerraban en puños por un instante. Te he seguido la pista. He escuchado sobre tu éxito, dijo él, con un intento de amabilidad. Me alegra que te vaya bien. ¿De verdad?, replicó ella, arqueando una ceja. Porque yo he estado demasiado ocupada viviendo como para preocuparme por lo que piensas. El impacto de sus palabras fue evidente. Hugo tragó saliva, pero no se dejó intimidar. Marian, lo que pasó entre nosotros. No te atrevas, interrumpió ella, con una intensidad que hizo que algunas cabezas cercanas se giraran. No intentes justificarlo. No ahora. La explosión emocional. Hugo intentó recuperar el control de la conversación, pero Marian estaba desbordada de emociones. Todo el rencor, la ira y el dolor que había reprimido durante meses finalmente encontraron su salida. ¿Sabes lo que fue para mí aquella Navidad?, preguntó, su voz temblando, pero no de debilidad, sino de furia contenida. Mientras tú te escapabas con tus mentiras, yo me hundía en un abismo del que pensé que no saldría. Marian, yo. No. Gritó ella, interrumpiéndolo de nuevo. No tienes derecho a disculparte. No tienes derecho a pedirme que olvide, como si todo pudiera borrarse con una palabra bonita. Hugo intentó calmarla, pero cada palabra que decía parecía avivar más el fuego en ella. He cambiado, Marian. Lo que hice estuvo mal, lo sé. Pero he reflexionado. Quiero. ¿Reflexionado?, se burló ella, con una risa amarga. Lo único que tú has reflexionado es cómo seguir adelante sin enfrentarte a tus errores. El punto de quiebre. Las emociones se intensificaron cuando Marian decidió soltar su última estocada. ¿Sabes qué es lo peor, Hugo? No es que me hayas dejado. Es que me hiciste dudar de mí misma. Me hiciste creer que no era suficiente. Hugo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus palabras. Pero ella no había terminado. Pero aquí estoy. Más fuerte, más decidida, y completamente libre de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo no tuvo palabras para responder. El giro inesperado. Cuando Marian dio la vuelta para alejarse, Hugo la tomó suavemente del brazo, un gesto que la detuvo en seco. Marian, no quería hacerte daño. Nunca quise. Suelta mi brazo. Y dijo ella, con una voz firme que resonó como una orden. Por un instante, Hugo pareció dudar, pero finalmente la soltó. Marian lo miró por última vez, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y furia. Adiós, Hugo. Esta será la última vez que tengas el privilegio de estar en mi vida. Marian se alejó, dejando a Hugo en medio del salón, derrotado y humillado. Pero mientras ella caminaba hacia la salida, sintió algo que no esperaba, no satisfacción, sino una liberación que la hizo más ligera. Había enfrentado al hombre que la había roto, y aunque el dolor seguía ahí, algo en ella había cambiado. El desenlace del capítulo. Esa noche, bajo la lluvia, Marian caminó sola, con el corazón aún latiendo rápido. Pero esta vez, no era por el miedo ni la rabia. Era porque sabía que finalmente estaba lista para avanzar. El encuentro con Hugo había sido explosivo, pero también necesario. Y aunque la batalla interna continuaría,
Marian sabía que el camino hacia su redención estaba más cerca que nunca. Redención y libertad. La noche estaba envuelta en un manto de estrellas, pero Marian apenas notaba su resplandor mientras caminaba por las calles silenciosas, su mente atrapada en un torbellino de emociones. El encuentro con Hugo había sido el clímax de meses de preparación, de ira acumulada y dolor enterrado que finalmente había estallado. Ahora, cada paso que daba sentía como si se alejase de una prisión emocional que la había mantenido cautiva por demasiado tiempo. Sin embargo, no todo estaba resuelto. La redención no llega con una simple confrontación, y la libertad no es un regalo que alguien más puede conceder. Marian sabía que todavía tenía que luchar contra los ecos de su pasado y las sombras que llevaban su propio nombre. El inicio de la transformación interna. Esa misma noche, Marian llegó a su apartamento. Estaba oscuro y silencioso, pero no buscó encender las luces. En lugar de eso, se dejó caer en el suelo junto al piano, su fiel confidente durante meses. Sus dedos comenzaron a moverse automáticamente por las teclas, creando una melodía melancólica que parecía narrar su lucha interna. La música brotaba con furia y tristeza, pero también con un toque de esperanza. Era como si cada nota destilara las emociones que la habían consumido, el odio hacia Hugo, el rencor hacia sí misma por haber permitido que él la destruyera, y la ira hacia un destino que parecía empeñado en ponerla a prueba. Sin embargo, mientras tocaba, algo comenzó a cambiar. Cada acorde que resonaba en la habitación vacía le recordaba que había algo hermoso dentro de ella, algo que Hugo nunca había podido quitarle, su capacidad de crear, de transformar el dolor en arte. Fue en ese momento que entendió que la redención no era para Hugo. No era para demostrarle a nadie que había superado lo ocurrido. La redención era para ella, y solo para ella. El encuentro inesperado. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar su habitación, Marian recibió una llamada que no esperaba. Era Claudia, una amiga de la infancia que había estado ausente durante años, pero que había escuchado sobre el ascenso de Marian en la escena musical. He estado pensando en ti, Marian, dijo Claudia. Hay un retiro artístico en las montañas. Es una oportunidad para desconectarte, para encontrarte contigo misma. Creo que sería perfecto para ti. Marian dudó al principio. La idea de alejarse de todo, de su rutina, de las personas que conocía, la intimidaba. Pero algo dentro de ella la impulsaba a aceptar. Tal vez era el cansancio de vivir con las cicatrices del pasado, o tal vez era el deseo de descubrir quién era ahora, más allá de las etiquetas que el dolor le había impuesto. El retiro, enfrentando los demonios. El retiro no era lo que Marian esperaba. No había lujos ni comodidades. Las cabañas eran rústicas, y las actividades diarias incluían largas caminatas, meditación y talleres de expresión artística. Pero lo más difícil no era el ambiente, era el silencio. En la soledad de su cabaña, sin distracciones ni excusas, Marian comenzó a enfrentarse a los demonios que había evitado durante meses. Recordaba las palabras de Hugo, las lágrimas que había derramado, y la mujer rota que había sido. Cada recuerdo era como una espina clavada en su alma, pero poco a poco comenzó a arrancarlas, una por una. En uno de los talleres, el facilitador pidió a los participantes que escribieran una carta a alguien que los había herido profundamente. Marian dudó, pero finalmente tomó un lápiz y comenzó a escribir. La carta de redención. Hugo. Te escribo esta carta no para ti, sino para mí. Durante mucho tiempo, te culpé por todo el dolor que sentí. Te odié con cada fibra de mi ser, y ese odio me mantuvo viva cuando sentía que no podía seguir. Pero hoy entiendo que no necesito ese odio para avanzar. No necesito cargar con el peso de lo que me hiciste. Tú elegiste alejarte, y yo elegí sobrevivir. No te escribo para perdonarte, porque el perdón no es algo que te debo. Pero sí te libero de mi mente, de mi corazón. Ya no ocuparás más espacio en mi vida. Adiós, Hugo. No más sombras. No más cadenas. Marian. Cuando terminó de escribir, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Quemó la carta en una fogata junto con los otros participantes, y mientras las cenizas se elevaban hacia el cielo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La libertad, un nuevo comienzo. Al regresar del retiro,
Marian era una mujer transformada. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo había enfrentado y lo había dejado atrás. Había aprendido que la redención no era un regalo que alguien más podía darle, sino una elección que debía hacer cada día. En el siguiente concierto que ofreció, su música fue diferente. Las notas seguían cargadas de emoción, pero esta vez no eran de dolor, sino de fuerza, de esperanza, de libertad. Hugo estuvo entre el público esa noche, pero Marian no lo notó. Y aunque él la observó con los ojos llenos de arrepentimiento, Marian no necesitaba verlo. Ya no era su sombra, ni su ancla. Era solo un espectador más en su historia. Al final de la noche, mientras los aplausos resonaban, Marian sonrió. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre. El cierre del capítulo. Redención y libertad no eran destinos, sino viajes que Marian había comenzado y que continuaría recorriendo. Cada día era una oportunidad para elegir la vida que quería, para crear su propia felicidad, y para seguir adelante sin las cadenas del pasado. Esa noche, mientras cerraba los ojos, supo que el capítulo de Hugo en su vida había terminado. Y con ello, un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y luz, estaba a punto de comenzar. La historia de Marian, una mujer que atraviesa las oscuras aguas del abandono y el dolor, para finalmente encontrar su propio camino hacia la libertad y la redención, es una poderosa lección sobre el poder de la transformación interna y la capacidad de sanar cuando todo parece perdido. A lo largo de su viaje, Marian nos enseña que la verdadera redención no se trata de esperar que otros cambien, ni de aferrarse al dolor del pasado, sino de liberarse de las ataduras emocionales que nos impiden vivir plenamente. El peso del abandono y la oscuridad del pasado. El capítulo inicial de Marian nos sumerge en un dolor profundo y devastador, el abandono de su esposo, el hombre que alguna vez fue su mundo. La Navidad, un símbolo de esperanza y unidad, se convierte en un recordatorio cruel de su soledad. Pero este primer capítulo no solo refleja el abandono físico, sino también un abandono emocional y mental. Marian no solo ha perdido a su pareja, sino también parte de sí misma. Cuando nos enfrentamos a una pérdida significativa, ya sea de una relación, una amistad o incluso de un sueño, nos sentimos vacíos, como si una parte de nuestro ser hubiera quedado atrás. Es un vacío existencial que duele profundamente, porque no solo hemos perdido algo o alguien, sino que nos hemos perdido a nosotros mismos en el proceso. El odio y el rencor hacia Hugo se convierten en su única compañía. La venganza, en su mente, es la única manera de recuperar el control sobre una vida que se le escapa. Este sentimiento de injusticia, esa necesidad de cobrar cuentas con el pasado, es comprensible. Pero la historia de Marian nos demuestra que el odio y el rencor no son más que cadenas invisibles que nos mantienen presos. Al principio, su dolor es tan grande que no puede ver más allá de su rabia y su sufrimiento. El odio hacia Hugo, que es el catalizador de su proceso de sanación, es, en realidad, lo que la mantiene anclada a su sufrimiento. El despertar hacia la autocomprensión y la autotransformación. Lo que ocurre a continuación en la vida de Marian es una de las transformaciones más poderosas que un ser humano puede experimentar, un despertar interno. La clave de su proceso de sanación no está en cambiar al otro, ni en conseguir una revancha, sino en cambiar ella misma. El retiro al que se somete, el enfrentamiento con sus propios demonios internos, es un acto de valentía. Decidir mirar hacia adentro, sin distracciones, sin excusas, es una de las decisiones más difíciles pero liberadoras que podemos tomar. Marian se enfrenta no solo a su dolor, sino a su propio miedo de quedarse sola, a la idea de que nunca podrá ser feliz sin Hugo, de que el amor propio no es suficiente para llenar el vacío. En su tiempo de introspección, Marian descubre que el primer paso hacia la redención es el perdón. Pero este perdón no es para Hugo. Es para ella misma. En el momento en que se libera de la necesidad de recibir algo de los demás, ya sea justicia, arrepentimiento o amor, comienza a sanar. La carta que escribe no es solo un adiós a Hugo, sino un acto simbólico de dejar ir todo lo que la ataba a su pasado. La redención es una acción interna que se manifiesta a través del perdón, no para el otro, sino para liberarnos de las cargas emocionales que nos paralizan. El redescubrimiento de la pasión y el poder de la música. Marian también nos enseña algo vital: la pasión no se apaga con la oscuridad, aunque a veces parezca que la vida nos arrebata todo lo que amamos. La música,
que durante tanto tiempo fue su refugio, se convierte nuevamente en su vía de escape, pero no solo como un consuelo, sino como un catalizador de su nueva identidad. A través de las teclas del piano, Marian expresa su dolor, pero también sus deseos, su fuerza y su capacidad de crear belleza incluso en medio del caos. Esta es una de las lecciones más profundas de la historia. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, a veces es necesario redescubrir lo que nos hace sentir vivos, lo que nos conecta con nuestra esencia. Marian no solo se redime al perdonar a Hugo, sino al encontrar la fuerza para seguir adelante sin depender de los demás. El arte, la música, se convierte en su salvación, su terapia, su fuente de poder. Y cuando por fin se enfrenta al público, con su alma desnuda y su música como la única verdad que necesita compartir, es cuando realmente se da cuenta de que ha vuelto a encontrar su lugar en el mundo. Ya no depende de la validación externa, sino que se valida a sí misma. La redención no solo es una cuestión de perdón, sino de recuperar lo que se había perdido, la conexión con uno mismo, con nuestras pasiones, con nuestros sueños. La libertad de elegir el futuro. Cuando Marian regresa de su retiro, ya no es la misma. La venganza, el odio y el resentimiento han perdido su poder sobre ella. Su libertad no proviene de la desaparición de Hugo o de su arrepentimiento, sino de su capacidad para elegir su propia vida. La verdadera libertad es la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante los desafíos, ante los traumas y las heridas. Es la elección de dejar atrás el pasado y abrazar un futuro que no está determinado por lo que nos hicieron, sino por lo que elegimos ser. Este es el momento en que Marian se enfrenta a la última etapa de su proceso, el poder de la redención, no como un concepto abstracto, sino como una decisión práctica y cotidiana. En su música, en sus conciertos, en su interacción con el mundo, ella demuestra que la verdadera redención es un acto continuo de sanar, de aprender, de crecer. Y aunque Hugo esté presente, su poder sobre ella ha desaparecido. El amor propio, la autocomprensión y la confianza en su capacidad para construir su vida de nuevo, la han liberado. Conclusión, la lección universal de la redención. La historia de Marian es, en última instancia, una historia de redención personal. Nos muestra que no importa cuán profundo sea el dolor, ni cuán sombrío sea el pasado, siempre hay una oportunidad para levantarse y comenzar de nuevo. La redención no es una cuestión de esperar que el otro cambie, ni de recibir lo que creemos merecer. Es un proceso interno, un viaje de autoconocimiento, aceptación y perdón. La verdadera libertad llega cuando dejamos de buscar la validación externa y aprendemos a validarnos a nosotros mismos. Marian nos enseña que la venganza no nos llena, que el resentimiento nos consume, y que la paz solo llega cuando aprendemos a soltar el peso del pasado. La verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de crecer más allá de nuestras cicatrices y de elegir vivir una vida en la que somos los protagonistas de nuestra propia historia. Es un recordatorio de que siempre hay luz al final del túnel, y que la verdadera redención está dentro de nosotros. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.